Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. Me dio para ustedes, me dio a mí primeramente, porque antes de predicar un mensaje, uno tiene que predicárselo a sí mismo. Amén. El tema es el siguiente: pasando de la fama al propósito de Dios. ¿Qué dije? Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Note allí que ahí dice su propósito. ¿Propósito de quién? De Dios. No dice esto es lo que conforme al propósito de ellos han sido llamados. Dice esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, amados hermanos, está llegando el tiempo en que nosotros, Dios nos está llamando a pasar de la fama al propósito de Él. El diccionario define la palabra fama como la condición de ser una celebridad. También tiene que ver con personas altamente reconocidas o reputadas y que requieren la atención del público. Fama tiene que ver con celebridad. Fama tiene que ver con personas con una alta reputación, con personas reconocidas. Y psicológicamente se ha demostrado que la mayoría de las personas, independientemente de la clase social, de la clase religiosa, de la edad que tengan, las personas quieren de alguna u otra forma tener fama, ser reconocidas, ser celebridades, llamar la atención de la gente, salir por la radio, salir por la televisión, pararse, ver, demostrar que existen, decir aquí estoy, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que sepan que yo existo. Eso es fama. Amados, el diablo le ofreció a Jesús fama. El libro de Mateo capítulo 4, a partir del versículo 9, fue la cuarta tentación que el diablo le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Lo llevó a una montaña muy alta y le enseñó todos los reinos de la tierra. ¿Y sabe lo que le dijo? Todos estos reinos yo te voy a dar si tú postrado me adorares. Y no es que el diablo es dueño de los reinos, porque el libro de Filipenses capítulo 1, en su parte final, versículo 22-23, dice que todo fue creado por el Señor. Colosenses 1 también lo dice: llámense trono, llámense principados, gobierno, reino, todo fue creado por Dios y para Dios. Pero realmente Satanás tenía influencia sobre los reinos. El hombre, por derecho legal, le había abierto puertas o le abrió puertas al enemigo, y el enemigo comenzó a ejercer ciertas influencias sobre los reinos, sobre hombres, para que los hombres
por la influencia del diablo, que el Señor lo reprenda, quisiera tener fama, que se convirtieran en celebridades, que la gente focalizara su visión no en Dios y su atención, sino en ellos. Entonces Satanás le dice al Señor: yo te voy a dar todo eso, yo te voy a dar toda esa fama, yo te voy a dar todo ese reconocimiento si tú postrado me adorares. Entonces, repito, él tenía influencia. ¿Quién influencia a los hombres para que deseen ser famosos? ¿Quién influencia a los hombres para que se quieran convertir en celebridades? Usted puede tener la respuesta allí ya en su corazón. Dice la Biblia, Jesús citó a Satanás, según Juan capítulo 12 versículo 31, como el príncipe de este siglo. El apóstol Pablo lo citó en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 como el Dios de este siglo. Él tiene una influencia, él tiene un renombre, él se ganó una fama, y ese nombre, ese renombre, esa fama, él quiso ofrecérsela al Señor. Y el Señor le dijo: mira, Satanás, apártate de mí, porque al Señor servirás y a Él solo adorarás. El más importante en todo esto, ¿quién es? ¿De quién es el reconocimiento? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la honra? ¿Lo entendió? Entonces, Satanás quiso ofrecerle al Señor fama. Pero mire, en el reino de Dios no existe la fama. En el reino de Dios no existen las celebridades. En el reino de Dios existe el servicio. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Vamos a la palabra porque es bien interesante lo que allí vamos a aprender. Mateo capítulo 20, desde el versículo 25 hasta el versículo 26. Dice, 25 y 26, dice así: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, amados hermanos, en el reino no hay fama, en el reino no hay celebridades, en el reino de Dios hay. ¿Cuántos quieren ser famosos? ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser celebridades? Entonces vamos a servir. Aleluya. Cristo, por el contrario, mire, Satanás quiso hacerse igual a Dios. Quiso usurpar la gloria de Dios. ¿Y qué le pasó? Fue destruido. Se convirtió en espanto eterno. Pero Jesús se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice Filipenses capítulo 2 que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en el reino de Dios, nosotros fuimos llamados para humillarnos ante su presencia, para servirle a Él, para lavar los pies de los santos, para ser de bendición a las personas. Aleluya. Entonces, llegó el tiempo en que dejemos de perseguir la fama, de perseguir el hecho de querer ser celebridades, para convertirnos en siervos cumplidores del propósito de Dios.
Aleluya. Dígale al que está a su lado, terminó tu fama y comienza tu propósito. Aleluya. Pero esta palabra propósito, muchos de nosotros la escuchamos. Propósito, propósito, pero muchos no la entienden y la mayoría no lo vive. La escuchamos mucho, repito, la entendemos poco y la mayoría no lo vive. Y siempre hay una pregunta, y siempre nosotros vivimos orando: Señor, guíame. ¿Cuántos han orado, guíame, Señor? ¿Cuántos han orado, dirígeme, Señor? ¿Y eso qué les hace a ustedes entender? Cuando usted ora, guíame. Porque usted no sabe dónde está parado, ¿verdad que sí? Cuando usted busca una señal, ¿por qué la busca? Porque usted no sabe hacia dónde va. Cuando usted está en un barrio, en una urbanización, y le pregunta a alguien: Señor, ¿dónde queda tal cosa? ¿Por qué usted pregunta? Porque usted no sabe. Vivimos anhelante de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vivimos anhelante de conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, aunque la palabra voluntad y propósito la escuchamos todos los días. Entonces, propósito tiene que ver con determinación, con predestinación. Propósito tiene que ver con asignación. Propósito tiene que ver con presciencia, con el plan anticipado de Dios para nosotros. Propósito tiene que ver con algo que se planificó con tiempo. Entonces, amados hermanos y amigos, y usted que me ve por la televisión, Dios diseñó un propósito para nuestras vidas. Todas las personas que la Biblia señala caminaron, vinieron a este mundo con un propósito. Algunos lo cumplieron y otros no. Veamos, en el libro de Génesis se nos enseña que Adán y Eva vinieron con un propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? Labrar, cuidar el Edén y darle consecución a la raza humana. Lamentablemente, ellos fallaron en el propósito. Más adelante vemos a Abraham. Abraham vino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Abraham? Formar una nación. ¿Cumplió Abraham el propósito? Sí, lo cumplió. Formar una nación, la nación judía, el pueblo judío. Y por fe, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, porque nosotros también somos hijos de Abraham por la fe. Vemos a Jeremías. Nació con el propósito de ser un vidente a una nación que necesitaba la orientación de Dios. Pero también vemos a Jesús. ¿Cuál fue la misión de Jesús, el propósito de Jesús? Morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cumplió Jesús su misión? ¿Cumplió Jesús su propósito? ¿Sí o no? Sí, lo cumplió a cabalidad. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos están
en Cristo, en Jesús? Levante la mano los que están en Cristo. Entonces tú y yo vamos a cumplir también nuestro propósito y lo vamos a entender. Amados, el propósito de Dios para nuestras vidas, o el propósito de nuestras vidas, fue diseñado por Dios. No es un propósito que nosotros creamos. El propósito de Dios es el final de nuestras vidas. El propósito de Dios con el cual Dios nos diseñó es lo más importante en nuestras vidas. O sea, nosotros dependemos de Dios. Eso como que dolió. ¿Cómo nos duele cuando nos dicen nosotros dependemos de Dios? Porque es que yo también quiero hacer algo. Ay, y mis pensamientos. Amados hermanos, voy a repetir, nosotros dependemos totalmente de Dios. Él diseñó un propósito para nosotros. Amén. Él ya tiene todo planificado. Nuestra vida debería estar en sus manos. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Por lo tanto, nosotros nos debe preocupar únicamente cumplir el propósito de Dios. Amén. Pero usted sigue insistiendo, pero es que yo tengo planes. No está mal. Pero es que yo tengo ciertos pensamientos. No está mal. Pero es que a mí me gusta tal cosa. No está mal, porque Dios nos creó con un libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de nosotros pensar y decidir. Pero es que a mí me gusta tal cosa. No está mal. Pero mire lo que dice Proverbio 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios es la respuesta de la lengua. Explíquemelo, pastor, en oriental. Porque hay gente que dice, ¿qué dijo Harry? ¿Qué dijo? Eso quiere decir, amados, que el hombre puede disponer, que el hombre puede planificar lo que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. Dígale al que está a su lado, querido hermano, la última palabra la tiene Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Aleluya. Fue un diseño que Él hizo. Fue un plan determinado por Él. Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 1, a partir del versículo 4. Jeremías, capítulo 1, a partir del versículo 4. Veamos lo que dice allí. Dios le dice a Jeremías. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia también. Fíjense cómo el Señor le dice a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo, dice Jeremías, antes de darte la vida, ya te había escogido. ¿Qué tenía el Señor antes de tú nacer? Un propósito para ti. O sea, el propósito no lo inventaste tú. Dios, hermano, no te formó y después dijo, ¿y ahora qué hago con Antonio? ¿Y ahora qué hago con José Enrique? Antes de Él formarte, antes de darnos la vida, Él nos escogió. Antes de nacer, ya yo te había apartado, dice el Señor, y te había destinado a ser profeta a las naciones. Amén.
Y yo contesté, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Y yo contesté, Señor mío, soy muy joven y no sé hablar. Yo te escogí para esto. Y tú dices, Señor mío, yo soy muy joven para morir. ¿Sabe que Dios me escogió a mí para esto que estoy haciendo ahora? Pero cuando yo tenía 17 años, yo tenía mucha curiosidad por la vida. Yo quería ser mundano. Yo quería disfrutar la vida. Y cuando me decían, tienes que ponerte un traje, tienes que predicar, cargar una Biblia, pues, no, yo no quiero. Yo soy muy joven, yo quiero disfrutar la vida. Yo sé lo que le estoy diciendo. Así dijo Jeremías, Señor mío, yo soy muy joven. En otras palabras, Jeremías está diciendo, Señor, ya tú me vas a poner esta carga de ser profeta. Ya tú me vienes a decir que soy pastor. Ya tú me vienes a decir que yo tengo que estar predicando y visitando y orando. Señor mío, no. ¿Cuál fue la excusa de Jeremías? Soy muy joven para morir. Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es la excusa suya? Uno dice, es que yo soy empresario, es que yo soy político, es que yo soy ama de casa, es que yo trabajo, yo tengo familia. Otros dicen, yo soy muy joven, yo quiero disfrutar mi vida. Tú le predicas a alguien y dice, no, mijo, déjeme tranquilo, a un joven. Yo voy a disfrutar mi vida cuando esté viejito y acepto a Cristo. Entonces el viejito dice, vaya y predíquele a esos muchachos que se están perdiendo. Dios mío, ¿y entonces? Señor mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Mi hermano, cada excusa que usted le pone a Dios para cumplir el propósito, el Señor te va a decir, cállate la boca. Dígale al que está a su lado, ni se te ocurra volver a poner una excusa a Dios. Ni se te ocurra. Mi hermano, cuando el Señor se le aparece al profeta, al papá de Juan el Bautista, ayúdenme, ¿cómo se llama? A Zacarías. Mire, el Señor le dice a Zacarías, Zacarías, del vientre de tu mujer va a nacer uno que será un tremendo profeta. Y Zacarías ya iba a decir, Señor mío, es que yo soy un viejito y ya yo estoy impotente. Y el Señor sabe lo que le hizo a Zacarías. Y Zacarías, ¿y sabe qué, mi hermano? Quedó mudo hasta que el niño nació. Dígale al que está a su lado, si te pones a poner excusas, te vas a quedar mudo. Mudo te vas a quedar. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sabe por qué hay gente muda? No creen. Entonces Dios tiene que... No digas eres joven. Tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. Y le dice, no tengas miedo a nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y entonces dice Jeremías, Él extendió su mano. Y es lo que Dios va a hacer hoy aquí, mi hermano. Ay, porque esa boca, hermano, esa boca es lo que te tiene como te tiene. Por esa boca es que estás como estás.
Esa boca, Dios va a tener que tocar nuestra boca para que dejemos de hablar tontería, para que dejemos de poner excusas. Mi hermano, Dios tenía que tocarle la boca a Jeremías y le tocó la boca. Y dice que cuando Dios le tocó la boca a Jeremías, la boca, el lenguaje de Jeremías cambió. De niño a profeta. No digas soy un niño, no digas tengo poco tiempo, no digas no sé. Permite que esta mañana el Señor te toque la boca. El río de Dios fluye sin parar, haciéndome. El río de Dios fluye sin parar, haciéndome cada uno. ¿Y en qué se convirtió Jeremías? En un profeta. Yo pongo mis palabras en tus labios hoy y te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler, para construir. Primer propósito de Dios para nuestras vidas. Ya le voy a decir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amados, Dios te escogió a ti y a mí. ¿Sabe para qué? En primer lugar, ¿sabe para qué Dios te escogió a ti y a mí? Fuimos escogidos para romper una herencia generacional de ruina, de miseria, de maldición y de enfermedad que había en nuestra familia. Tú y yo somos el profeta de Dios. Tú y yo somos el hombre y la mujer de Dios que Dios levantó en nuestras generaciones para romper el espíritu de muerte, el espíritu de ruina, el espíritu de enfermedad, el espíritu de esquizofrenia, de locura que había en nuestra familia. Dios te escogió para romper, para destruir toda obra del diablo en tu familia. ¡Aleluya! Fuimos levantados, ¿sabes por qué? ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. ¡Aleluya! Dígale al que está a su lado, no sigas diciendo soy niño, no sigas diciendo tengo poco tiempo, no sigas diciendo yo no sé mucho de Biblia, no sigas diciendo es que yo no predico como el que sale por la televisión. No. Ya ese diseño fue establecido antes de que tú nacieras. Amén, antes de que tú nacieras. Ese tampoco es cosa tuya, no fue que tú lo escogiste, fue el Señor quien te escogió. Amén. No fue que tú te levantaste, no fue que alguien votó para que tú fueses eso, porque en el reino no hay elección. En el reino escoge a nosotros. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Amén. No podemos vivir quejándonos con lo que el diablo está haciendo. Me agradó mucho lo que Dios le ministró a Jonathan. Cuando él fue a buscar a un discípulo que se había apartado y estaba ya en una taberna, y él vio a los jóvenes de su edad besándose, muchachos con muchachos besándose. Y él se tiró en el piso y lloró, Dios mío, haz algo por mi generación. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? ¿Tú quieres que yo haga algo? Haz algo tú primero, ¿no? Dios nos escogió para deshacer las obras del diablo. ¿Usted sabe cuándo se va a acabar eso? Cuando tú y yo nos manifestemos en el propósito de Dios. ¿Sabes cuándo tu familia y mi familia van a dejar de tener los males que toda la vida han tenido? Droga, alcoholismo, prostitución, miseria y ruina. Cuando tú y yo nos manifestemos, porque tú y yo fuimos levantados con el principal propósito de destruir las obras del diablo. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se emocionan con esto? Bueno, si usted no se emociona con esto es porque usted todavía no es cristiano. Porque yo creo que hasta los no cristianos se están gozando con esta palabra. Aleluya, están emocionados allí. ¿Sabe para qué Dios nos escogió? Fuimos levantados para establecer
un poderoso y hermoso linaje. Aleluya. Un linaje santo, un linaje glorioso. De aquí en adelante no habrá más prostitución en nuestra familia. De aquí en adelante no habrá más homosexualidad en nuestra familia. De aquí en adelante no habrá más muertes prematuras en nuestra familia. De aquí en adelante ya no habrá más enfermedades generacionales en nuestra familia. De aquí en adelante ya no habrá más calamidad en nuestra familia. De aquí en adelante ya no habrá más borrachera en nuestra familia, porque Dios nos levantó para edificar, construir un linaje santo, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alégrate, porque ese es tu propósito y mi propósito en Dios. Aleluya. Eso fue lo que Dios diseñó. Pero vemos gente orando: Señor, muéstrame tu voluntad. Y la familia perdiéndose. Señor, muéstrame tu propósito. Y las almas perdiéndose. ¿Para qué más nos diseñó el Señor? Fuimos creados para agradar a Dios. Amén. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados, mi hermano, para que cuando Dios nos vea, sonría. Fuimos creados para que cuando Dios venga a mirarnos, Él haga como cuando yo veo a Matilde. Cuando el Señor aquel ve a doña Florinda. Como cuando doña Florinda ve al profesor Irafales. Cuando Dios nos vea, Dios haga, se agrade de nosotros. Mírele la cara al que está a su lado y pregúntele: ¿será que si Dios ve esa cara se va a agradar? Mi hermano, yo creo que muchas veces Dios dice: voy a ver cómo está Ramón, voy a ver cómo está Ramón. Y cuando Dios ve a Ramón, y si Dios se persinara, Dios hiciera. Fuimos creados para alabanza de su gloria, para agradarle. Cada vez que Él venga a vernos, diga: wow, cómo me ministra. Solo ver a mi hijo, verle su rostro, ver su felicidad, eso me ministra. Aleluya. Tenemos que vivir día y noche agradando a Dios. Lo que tú haces tiene que agradar a Dios. Cuando tú le dices a tu esposa: mi amor, sé que lo hice mal, perdóname, soy un tarado, perdóname. Dios dice: wow, cómo me agrada mi hijo, ese es hijo mío. Aleluya. Cuando tú le predicas a alguien y esa persona llora y se entrega al Señor, Dios dice: wow, ese es mi hijo, me agrada. Aleluya. En estos días me monté en un carro y allá en Margarita y pagué con 20 bolívares, era Matilde, nos montamos en un carrito ahí, 20 bolívares, no un taxi, y el hombre me dijo: son 60 bolívares, y yo le di 70 y él me dio 60 devuelto. Le di 70, eran 60 y me dio 30 de más. Y yo le dije: Señor, disculpe, vea, me está dando de más. Y él me dijo: que Dios te lo multiplique, como diciéndome: muchacho, todavía hay gente así, todavía hay gente así. Yo sé que Dios dijo allá arriba: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Oh, gloria a Dios. Tú tienes que vivir agradándole a Él. Tú y yo nacimos para agradarle a Él. Aleluya. Que no se le vaya el gozo. No se me ponga triste nadie aquí. Porque viene lo bueno. Fuimos creados, mi hermano. ¿Sabe para qué fuimos creados? Para pertenecer a la familia de Dios. Somos
la familia. Dios hace habitar a los que no tienen padre, a los huérfanos, como en familia. Fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Mi hermano, Dios no creó naciones en el huerto del Edén. Dios creó familia. Amén. La familia de Dios. Cristo restauró la familia. ¿Cuál es la familia de Dios perfecta ahora? La iglesia. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aman su familia? Hay gente, mi hermano, que se pone triste cuando dicen familia. Ay, pastor, si la iglesia es una familia como la mía, entonces yo no quiero familia. No. Dios va a restaurar también tu familia. Amén. Pero la va a restaurar desde el modelo de la familia de Dios. Desde el modelo de la familia de Dios. Amén. Un pastor se enteró de que en el cielo habían 24 ancianos. Y él dijo, caramba, yo tengo 15 allá en la iglesia que me tienen la vida de cuadrito. De allá en el cielo y 24, no. Hay gente que dice, mi familia. Sí, mi hermano, la familia de Dios. Es hermosa la familia en Dios. Cuando tu familia está en Dios, cuando tu familia está fundamentada en la roca, tu familia es feliz. Amados hermanos, y no hay nada como estar en el hogar, como estar en la casa, como estar en familia. ¿Sabe? Ustedes para mí son mi familia. Por eso dijo David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hay gente que no se agrada, hay gente que hay que traerla, juro, para los cultos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se han identificado con la familia de Dios. Cuando pertenecemos a la familia, queremos estar cerca de la familia, queremos disfrutar con la familia, queremos vivir con la familia, queremos disfrutar al máximo con nuestra familia. ¡Aleluya! Veamos. Dios nos creó, amados hermanos, para que nos parezcamos a Él en todo. Para que nos parezcamos a Jesús. ¿Qué dice Génesis 1:26? A imagen y a semejanza de Dios nos creó. Para que nos parezcamos en todo a Jesús. Fuimos creados para cumplir una misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Fuimos creados para cumplir una misión. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Mateo 28, 20, 18. Por tanto, id y hacer discípulos. Fuimos creados para eso, para ser discípulos. Ahora, amados, denme 10 minutos. Ya se me acabaron los 30. ¿Me dan 10 minuticos más? Ok, gracias. Lo único que impide que tú y yo no descubramos, ni vivamos, ni obedezcamos el propósito de Dios, se llama pecado. ¿Y sabe qué es pecado? Rebelarse a lo que Dios dijo. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol que está en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en el centro del huerto no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. ¿Qué hizo el hombre? No voy a decir qué hizo Eva, los dos. ¿Qué hicieron? Dijeron, me importa poco lo que Dios dice. Lo que Dios dice no tiene importancia. Yo voy a comer. ¿Qué pasó, mi hermano? Cuando después que ellos comieron, salieron del propósito de Dios. ¿Quién vino a restaurar el propósito? Jesús. ¿Qué es lo único que nos puede desviar? ¿Qué es lo único que nos impide que se nos revele el propósito? Y después que se nos revele, ¿qué es lo único que nos impide que nosotros caminemos y vivamos en el propósito? El pecado. Ahora bien, escuche esto. Dios traerá revelación a nosotros al punto de que nosotros
castiguemos toda rebeldía que se quiera manifestar en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 6. Veamos qué linda palabra el Señor nos ministra acá. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 6. ¿Qué dice? Mire lo que dice allí. Y estando pronto para castigar toda ¿qué? Diga conmigo, hoy comenzaré inmediatamente, violentamente, a castigar toda desobediencia que se quiera levantar en mi vida. ¿Qué más dice el versículo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Diga conmigo, a partir de hoy, mi obediencia va a ser perfecta. Ahora entiendo por qué la gente se puso triste. Amén. ¿Cómo puedo tener una obediencia perfecta, mi hermano? Diga conmigo, estando en Cristo. Miren lo que dice Santiago 1:25. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 25. Vamos a ubicarlo allí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la ley? La ley de la libertad. Ya no es la ley de los 10 mandamientos, es la ley en Cristo. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo. No conocemos a Cristo solamente, estamos en Cristo y ahora vivimos en la ley perfecta, en la ley de la libertad. Si estamos en Cristo, nosotros tendremos la oportunidad, tendremos la fuerza para castigar toda desobediencia que se quiera levantar en nosotros. Entonces, a partir de hoy, declaramos que nuestra obediencia será perfecta. Apláudele al Señor, apláudele a Él. Aleluya. Y usted dice, pastor, ¿cómo tengo que ser obediente? ¿100%? ¿O cómo hago para ser obediente 100%? Pastor, si hay 100 mandamientos y obedezco 90, está raspado. Pastor, si son 50 y obedezco 49, raspado. Porque la obediencia tiene que ser. Escúcheme, si usted va a una tienda a comprar una prenda de vestir y le impresionó esa prenda, usted dijo, wow, esta es la que me gusta. Le dicen cuánto vale, usted dice, no importa, lo que cueste me la llevo. Pero cuando usted la está observando, ve que tiene un huequito. No es que el huequito que el hilo se le soltó, sino que le falta un pedacito de tela. ¿Qué hace usted con esa prenda? ¿Por qué no la compra? ¿Por qué no la compra? ¿Ah? ¿Porque usted la quiere? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra obediencia? Ah, Señor, pero es un huequito. Pero es un pedacito. Es un hilito. Mi hermano, cuando yo estaba ministrándome esto ayer, yo lloré, le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, ayúdame. Y le dije, Señor, dame fuerza. ¿Sabe lo que me dijo el Señor a Abisaí? No necesitas tanta fuerza, necesitas vivir en mí. Necesitas pararte en mí. Necesitas que yo te guíe, necesitas entregarte a mí.
Porque muchos de nosotros decimos, Señor, pero yo fallo, es así. Él dice, no es perfecta. Ahora, la santidad no es una opción. Dígale que está a su lado, la santidad no es una opción, es un mandato. ¿Dónde lo dice la Biblia? Primera de Pedro. Veamos lo que dice la Biblia. Allí, en Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16? Dice, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Aleluya. Santidad no es religión. ¿Sabe qué es religión? Que tú en un culto como este estás así, pero en la casa eres religión. Que aquí eres así, pero cuando hay la oportunidad de... Eso es religión. Un predicador llegó a un pueblo, y en ese pueblo, el segundo día, ya todos sabían quién era el predicador, porque lo veían en los afiches y las cosas. Y en el autobús, en el pueblo había un solo autobús, y él dijo, voy a salir a pasear. Se montó en el carro, pagó con 50 bolívares, y le dieron vuelto de 100. Y él fue y contó y se sentó, y comenzó la lucha. ¿Será que Dios ya comenzó a bendecirme? ¿O será el diablo? Y él se levantó y el Señor reprende al diablo y le dijo al chofer, Señor, tenga, me dio vuelto de más. ¿Sabe lo que le dijo el chofer? Yo quería saber qué tipo de predicador viene para la iglesia donde se congrega mi esposa. Eso es religión, cuando ponemos una carita, pero nuestra vida es otra. Yo no le estoy diciendo, vamos a ser religiosos a partir de hoy. Hoy el Señor nos está desafiando a ser santos. Santos. Y nuestra santidad tiene que ser perfecta. Porque para que el propósito de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se revele, para que no tengamos que estar todos los días, háblame Señor, revélame Señor, dime Señor, ¿qué pasa Señor? Tiene que revelársenos el propósito y tenemos que vivir en el propósito y tenemos que ser santos. Lo único que mantiene el propósito de Dios en nuestras vidas es la santidad. La base del propósito es la santidad. ¿A cuánto le gusta tener una casa bien adornadita, bien linda? Levante la mano los que les gusta tener su casa bien linda. Baje la mano. Los hombres, ¿cuánto les gusta que su esposa esté bien linda? Para que su esposa esté bien linda, ¿qué tiene que hacer? Invertir y adornarla. ¡Wow! Yo hoy vi a Nelis. Nelly, ponte de pie Nelly, mira a la gente, ponte de pie. ¿Cómo está Nelly, mi hermano, la pastora Nelly? ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gusta que esté así, Gustavo? ¿Te gusta que esté así? Adornadita. ¿Le gusta a usted llegar aquí y ver todo pintadito, arregladito? Hombre, ¿te gusta entrar en tu casa, llegar y que todo esté arreglado? Yo no sé si me pasa a mí, no. Yo llego a la casa y veo papelitos así. A mí un papelito, una cosa, eso a mí y yo agarro y lo recojo. Yo no comienzo a pelear, lo recojo yo mismo. Lo recojo, porque a mí me gusta, más que todo la habitación, cuando yo me acuesto. Y Samuel, usted sabe que los hijos con chola y todo, comienzan a brincar en la cama. Y yo me acuesto, mi hermano, y está ese poco de tierra. Eso a mí, yo agarro
y sacudo eso, acomodo mi cama, porque a mí me gusta todo adornado, bien lindo, bien bonito. Yo no sé cómo hay cristianos que no les gusta vestirse bien. No, porque es que yo soy Ramón, póngame lo que me ponga. ¿Sabe que un amigo mío llegó a la casa de un hermano, al negocio de un hermano, y vio el negocio todo desordenado, las paredes todas sucias y todo desarreglado, y había un letrero que decía: el Espíritu de Dios está aquí? ¿Sabe lo que le dijo mi amigo? Mira, quita ese letrero ya de ahí. ¿Qué pasó? Mira, vale, porque el Espíritu de Dios no está aquí. ¿Cómo tú crees que el Espíritu de Dios está en este desorden que tú tienes aquí? Arregla esto primero y después pon ese anuncio ahí. Carro, aquí está Dios. Y cuando uno se monta, hay tierra abajo como para sembrar yuca, sembrar maíz. Y aquí está Dios. Matilde sabe que yo soy temático en eso. Yo entro a mi camioneta y agarro, sacudo ahí, sacudo. No me gusta ver tierra. ¿Por qué, mi hermano? Decoro, adorno. ¿Cuántos son templos de Dios? Ya estoy terminando. ¿Cuántos son templos de Dios? Aleluya. A ver, vamos a ver si usted tiene buena memoria. ¿Qué salmo leyó el apóstol Matilde cuando comenzó? Esto no estaba en este mensaje, pero el Señor me dijo: mételo también en el mensaje. Salmo 93. Se me perdió Salmo 93. Ayúdenme. Salmo 93. Ya lo voy a buscar. Yo sé que lo voy a conseguir. Salmo 93. No. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. ¿Cómo dice ahí el versículo 5? ¿Ah? ¿Qué dice? La santidad. Dígale al que está a su lado: la santidad nos conviene. Pero mire cómo dice esta versión: la santidad es el adorno de tu templo. ¿Cuántos quieren estar adornados? ¿Sabe cuál es el adorno de este templo? La santidad. Aleluya. Lo único que impide que tú vivas en el propósito, lo único que impide que se te revele el propósito, lo único que impide que camines en el propósito se llama el pecado. Y lo único que contribuye a que el propósito de Dios se te sea revelado, el propósito de Dios, vivas en el propósito de Dios, camines en el propósito de Dios y agrades a Dios, es la santidad. Y esa santidad debe ser perfecta, porque es la santidad de la ley en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández.